Hace unas 2 o 3 semanas empezamos con este tema como continuación de algo que vimos sobre la reforma. La reforma fue un regreso a las escrituras de parte de muchos creyentes. Al empezar a leer las escrituras, el Señor iluminó muchos corazones y entonces hubo el anuncio de todas esas verdades. Y eso ocurrió hace más de 500 años, un poco después del descubrimiento de América. Pero entonces, después, unos 200 años después, algunos hermanos fueron viendo que después de la Reforma seguía habiendo como iglesias, grupos que tenían muchos principios humanos de cómo reunirse. Y empezaron otra vez a ir a las escrituras y entonces descubrieron una cantidad de principios bíblicos allí en la escritura. Son principios para reunirnos, cómo debemos reunirnos. En realidad, para cada aspecto de nuestra vida estoy descubriendo cada vez más, hay una respuesta bíblica si uno quiere seguir los principios bíblicos. Entonces, ¿cómo debemos reunirnos? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quedó escrito hace 1900 años, más o menos? Eso es lo que queremos explorar. Y lo que también queremos, más importante que explorar y conocer, es practicar. ¿Cómo podemos practicar esto que la Biblia dice? Bueno, hemos visto ya unos y ustedes notarán que algunos son sencillamente herencia de la Reforma. En la Reforma, pues quedaron bien establecidas, demostradas por las Escrituras, 5 solas. ¿Alguien las recuerda? Solo gracia, solo por fe, solo escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Eso tiene que estar también, ser importante para nosotros, no porque lo dijo tal o cual personaje, él era pecador y limitado, es porque eso es lo que dice la Biblia. Pues el primero de esos principios en los que el Señor quiere, o con los que el Señor quiere que nos reunamos, es la centralidad del Señor Jesús. Esto es un repaso, ya lo vimos y está colgado en el canal nuestro de YouTube, la anterior con toda la explicación, pero el Señor Jesús tiene que ser central en nuestras reuniones. ¿Tienes Mateo 18:20, Emilio? ¿Lo puedes leer, por favor? Aquí donde está el micrófono que estamos estrenando. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Gracias. El Señor Jesús en medio de la reunión. Ninguna persona, por sabia que sea, por erudita que sea, no debe tener el lugar central en las reuniones, sino el Señor Jesús. Eso lo tenemos que recordar vez tras vez. En realidad, la Reforma había dicho, también por la Biblia, que el Señor Jesús es la única fuente de nuestra salvación, el único Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el Señor Jesús. El Señor Jesús
es el único y suficiente Salvador. Pero también Él es el único y suficiente centro de las reuniones. No necesitamos otro. Esto es un punto muy importante. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. ¿Cómo estamos congregados hoy? ¿A quién vinimos a buscar? Una iglesia, un lugar de reuniones, un hermano que canta bonito, un hermano que predica bonito. No soy yo, por supuesto. ¿Qué vinimos a buscar? Es muy importante que vengamos a buscar al Señor. En la reunión puede haber cosas muy brillantes y puede haber cosas muy feas. Todos estamos en formación. Necesitamos venir a buscar al Señor, no a personas. Ese es el primer principio que vemos en la Escritura que nuestro hermano nos ha leído. Reunidos sobre la base del único cuerpo. Entonces, si Jauma tiene Efesios 4, 3 al 6, si puede pasar aquí y leérnoslo, a ver cuántos cuerpos de Cristo hay. Del 3 al 6. Del 3 al 6. Sí. Sí, Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Hasta dónde? sí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Muchas gracias. Un cuerpo. La iglesia del Señor es solo una. Aunque nos reunamos en diferentes lugares, por ejemplo, en Hospitalet, sé que hay varios lugares en donde hay creyentes reunidos alrededor del Señor en este momento, solo hay un cuerpo. Y eso nunca lo debemos perder de vista. No somos los únicos salvos. No somos la única iglesia, digámoslo así. Donde hay 2 o 3 reunidos alrededor del Señor, ahí está Él. Y cada iglesia local, como por ejemplo esta, representa delante de Dios la iglesia universal, la iglesia completa, que es solo una. El Señor Jesús, cuando venga, va a llevarse a su iglesia. Una. Entonces saldremos de diferentes lugares y Él nos congregará allí, todos juntos, alrededor de Él. Le encontraremos en las nubes, nos llevará con Él a la gloria, Él el centro y todos los demás a su alrededor, una sola iglesia, un solo cuerpo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Cuando partimos el pan, en el pan está representado el cuerpo de Cristo dado en la cruz por nosotros. Pero también está representado el cuerpo de Cristo formado por todos los verdaderos creyentes. Un solo pan, un solo cuerpo. Es una verdad muy importante. La dependencia del Espíritu Santo en las reuniones y en la vida, pero sobre todo en las reuniones. No sé si alguien puede buscar rápidamente 1 Corintios 12, 7 y el 11 y nos los lee aquí adelante, por favor. 1 Corintios 12, 7 y 11. Si lo tienes, Emilio, adelante. Sí, aquí. 7 y 11. 7 y 8. ¿Sí? Sí. Ya. 7 y 11. y saltamos al 11. Vale. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias, hermano.
Cada creyente tiene una manifestación del Espíritu Santo para provecho de los demás, para provecho del cuerpo. Entonces, buscamos que en las reuniones cada uno dependa del Espíritu Santo y permita que Él le use conforme Él quiere para la edificación de los otros. Ese es otro principio importante. Y por supuesto, para poder saber y ser guiados por el Espíritu Santo en las reuniones, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo los lunes, martes, jueves, sábado, ¿verdad? Andar en el Espíritu todos los días. Entonces, no será difícil el domingo también ser guiado por el Espíritu. Hasta allí habíamos visto la vez pasada. Entonces, vamos ahora a ver el cuarto principio sobre el que debemos reunirnos. Equivale al sola escritura de la Reforma. La autoridad final entre nosotros es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Segunda Timoteo 3:16. Se me perdió Timoteo. Segunda Timoteo 3:16. Luis Carlos, ¿lo tiene, hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 17. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. La palabra de Dios es toda inspirada por Él. Toda la escritura es inspirada por Dios. Las demás palabras, no. Los libros, las palabras de los predicadores, las palabras que hablamos entre nosotros, pueden ser inspiradas por el Señor a veces, pero puede ser que no. Entonces, no podemos depender de palabras de las que no estamos seguros si son del Señor o no. Lo que yo estoy hablando desde aquí todo el tiempo puede ser guiado por Dios, puede venir de Dios, puede ser que no. Tengo defectos y el que se para aquí tiene defectos. Por eso tenemos que escuchar a la Escritura en cada reunión y no solamente algo que alguien habla. Tenemos que dejar que Dios hable. Él es la autoridad. Y cuando Él dice una cosa, el personaje más famoso y grande tiene que callar, ceder su espacio, ceder la razón a la palabra de Dios. La última autoridad, la autoridad última, donde ya no hay discusión, es la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Y para los que queremos servir al Señor, mujeres, hombres, en diferentes ministerios, tengamos en cuenta eso. Podemos hablar cosas muy bonitas y tener testimonios que hacen llorar. Pero si no es la palabra de Dios, si no incluyes en tu testimonio algo de la palabra de Dios, pues hay señoras que lloran con las series y que lloran con las, ¿cómo se llama aquí? Telenovelas. Y lloran porque las historias conmueven. Así que los testimonios pueden conmover, pero no transforman vidas. Un testimonio sin la palabra de Dios es como una comida sin carne o sin proteínas. No tiene esencia la palabra de Dios. Y también un mensaje de la palabra de Dios que demos a los niños o a los jóvenes
o a los adultos, o en reunión de mujeres, o en reunión de varones, si no tiene la palabra de Dios, es sin sabor, no tiene esencia, porque la palabra de Dios es la que cambia, transforma. Nuestras palabras convencen, pero la palabra de Dios transforma, convierte el alma, dice el Salmo 19. Ese es un punto muy importante y que si a algún hermano se le olvida, es bueno que otros que están también juzgando, dice en 1 Corintios 14, no solo que porque habla tal hermano todo está bien, no, hermano, le faltó hablar de la palabra. Eso que usted dijo, eso dónde está en la palabra. Yo no lo veo. Nos hacemos un bien unos a los otros mostrándonos esas cosas. La palabra, la autoridad final en nuestras reuniones, también en nuestra vida, por supuesto. Quinto, el sacerdocio de todos los creyentes. Vaya. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Primera de Pedro 2, versículo 5. Primera de Pedro, volvimos a consultar a Pedro. Primera de Pedro 2, 5 y 9. ¿Te animas, Jaime? Bueno. Valentín, ¿te animas? Sí, vamos cambiando de voz. Perdona. Primera de Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, hermano. Vosotros sois sacerdotes, sacerdocio, es decir, un conjunto de sacerdotes. En primer lugar, un sacerdocio santo que ofrece alabanza. Entonces, en la primera reunión normalmente tenemos la cena del Señor, recordamos la muerte del Señor a través de la cena que Él instituyó, y ahí todos somos reales sacerdotes, somos un real sacerdocio. No, perdón, vuelvo a decir porque me estoy enredando. Somos, en primer lugar, los creyentes, un sacerdocio santo y ejercemos cuando adoramos como sacerdocio santo. Esa diferencia es importante y por eso volví otra vez atrás. Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, alabanza, gloria, honra, leer escrituras, orar, adorar. Eso es ofrecer sacrificios espirituales. Y todos los creyentes estamos llamados a presentar esa alabanza. El Señor ha dicho en su palabra que sean los varones los que lideran esa alabanza y por eso los voceros son varones, pero no son los únicos que están adorando. Las mujeres también, los que no hablan también. Sacerdocio santo, en primer lugar. En segundo lugar, el segundo versículo que leyó nuestro hermano es que somos un sacerdocio, ¿qué? Sí, cuando dice sacerdocio, ¿qué dice detrás? Real, de la realeza. La realeza que Dios reconoce. En España hay una realeza, ¿verdad?
hay un rey, en este mundo también hay una realeza que Dios reconoce. Y es una realeza, es decir, un conjunto de reyes que son sacerdotes. En realidad son un sacerdocio real, pero no real en el sentido de que no son ficticios, sino que son de alta alcurnia, de alta posición, de alto nivel, de la clase gobernante de este mundo. Pertenecen al Señor de señores. Por eso es un real sacerdocio. Como sacerdocio santo, internamente aquí dentro ofrece sacrificios a Dios. Como sacerdocio real, lo representa por fuera y anuncia por todas partes las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y esto quién lo tiene que hacer? ¿Quiénes son los que tienen que anunciar las verdades, las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Quiénes son? Todos los creyentes y las creyentes, todos. Somos un sacerdocio donde todos participamos, todos tenemos un lugar. Esa también es una verdad muy importante. Sobre todo en la primera reunión, tiene que verse que todos estamos al mismo nivel. Todos igualmente pecadores, salvos por la pura gracia de Dios. Indignos todos de estar a la mesa del Señor de gloria, pero recibidos allí por su inmensa gracia. Pero ninguno de los presentes necesitó menos gracia porque era más bueno. Todos necesitamos gracia. Entonces estamos en el mismo nivel cuando adoramos al Señor. Y en cuanto a funciones, el Señor también ha dicho en su palabra cómo debemos funcionar. Todos, de alguna manera, todos tenemos algún sitio, pero en su debido orden. Todos los creyentes somos sacerdotes. Y aquí, lo que ya había mencionado, todos los creyentes somos siervos, tenemos algún don. Vamos a leer primera de Pedro 4:10, allí mismo, en el mismo libro, capítulo 4, versículo 10. ¿Me colaboras, hermano, con esta Biblia? Primera Pedro 4:10. Sí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, hermano. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno. ¿Alguno excluido? ¿Alguno solo de adorno? ¿Alguno solo de relleno? Todos supremamente importantes en el propósito que el Señor tiene con su iglesia. Entonces, este punto también es importante. Ninguno de nosotros es solo espectador en la iglesia del Señor. Cada uno tiene alguna función. Un punto también muy importante que tenemos que llevar a la práctica. Todo esto tenemos que llevarlo a la práctica y nosotros probablemente la mayoría sabemos estas cosas, pero es importante que el Señor nos las vuelva a decir para que chequeemos cómo estamos en cuanto a estas diferentes cosas. Otra cosa, otro principio bíblico de reuniones que debe incluir entre las reuniones que tenemos, se debe incluir la reunión de adoración.
Hechos 2:42. Camilo, ¿te animas? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Gracias. Cuando se formó la iglesia en Pentecostés hace más de 1900 años, los creyentes, pues hubo muchas conversiones el mismo día. Entonces los creyentes empezaron a reunir y se reunían con estos 4 propósitos. La doctrina de los apóstoles, es decir, la lectura de la palabra de Dios y la explicación. Se reunían también para tener comunión unos con otros, comían juntos con alegría de corazón, es lo que hacemos a veces nosotros también. El partimiento del pan, se reunían para partir el pan, es decir, para celebrar la cena del Señor, y también para las oraciones. Esas 4 cosas no pueden faltar en nuestra vida de iglesia. Está en la Escritura. Y está incluida la reunión de adoración entre las 4 cosas más importantes de las que debe ocuparse la iglesia. La reunión de adoración. Y la reunión de adoración es supremamente importante. Esta mañana fue especialmente bonito porque un hermano pidió un himno que era junto a la cruz, donde murió mi Señor. Junto a la cruz donde murió el Señor Jesucristo. Allí encontré perdón, allí encontré salvación. Y aparte de encontrar esas cosas esta mañana en las otras lecturas, el Señor nos hizo ver que allí en la cruz encontramos los sufrimientos del Señor que sirvieron para nuestra salvación. Y también un hermano sin ninguna vergüenza, es una broma. Ay, ya, no te enfades. Un hermano sin ninguna vergüenza habló de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Y nos dijo, nos leyó en la Escritura y por eso no le pudimos contradecir, nos leyó en la Escritura que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Entonces, junto a la cruz, es decir, en la reunión de adoración, encontramos al Señor Jesucristo vertiendo su sangre, sufriendo contradicción de los pecadores, también vimos esta mañana, sufriendo dolores, sufriendo de manos de los hombres, más o menos toda la maldad de la que el hombre es capaz, y sufriendo también de la mano de Dios el castigo que merecían nuestros pecados. Eso encontramos en la cruz. Aparte de lo que nos dijo nuestro hermano, nuestra miseria también la encontramos junto a la cruz. ¿Y qué pasa si no vamos cerca de la cruz con frecuencia? Se nos olvida lo malos que éramos, de dónde fue que nos sacó el Señor, y se nos olvida que sin Él no seríamos lo que somos por la eternidad. Y yo he sido testigo de creyentes que jamás hablan de la cruz. Seguramente en sus devociones personales lo harán, pero hablan muy poco de eso, de su indignidad. Es fácil que se sientan superiores a otros creyentes. ¿Qué falta? Ir junto a la cruz.
Satanás ha buscado atacar esta reunión. Me parece a mí muy claro. Por esa razón, porque en esa reunión encontramos la verdad de nuestra tremenda indignidad y de la gloriosa salvación que el Señor nos dio. Eso es básico para nuestro andar cristiano. Si no recordamos eso y empezamos a desligarnos de la obra del Señor Jesús y a pensar que somos mejores que otros, entonces nos llenamos de nosotros mismos, crecemos, crezco yo y Cristo viene a menos. Lo contrario de Juan el Bautista, que dijo, ¿cómo fue que dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, que yo mengue. Y para eso, ir constantemente a la cruz es necesario. De ahí la importancia de la reunión de la Santa Cena. Y el Señor la puso entre las reuniones más importantes. Y tal vez, si el Señor nos conserva mucho tiempo y este grupo sigue creciendo, sigue permaneciendo, dentro de 30 años ya los que somos un poco menos jóvenes, pues tendremos más arrugas o tal vez ya estemos con el Señor. Este punto es muy importante que jamás lo perdamos. Es necesario que Él crezca, que nos ocupemos de Él, de su sacrificio, y que yo mengue, y que vez tras vez yo quede rendido delante de Él, de su grandeza, de la grandeza de su obra en la cruz. Esta reunión ha sido atacada entre los cristianos y hay grupos, hay iglesias cristianas que no la celebran. Lo encuentran inútil, lo encuentran prescindible, se puede sin eso muy fácilmente. Que no caigamos en esto, porque el Señor eligió entre las 4 reuniones más importantes, entre las 4 cosas más importantes de la iglesia, desde un principio, el partimiento del pan. También en la iglesia del Señor hay autoridad de Él delegada en los ancianos o hermanos responsables, los que tienen alguna responsabilidad, los que sienten la responsabilidad por los demás en la iglesia. Ellos están sujetos a la palabra de Dios. Ellos darán cuenta a Dios. Y lo que tenemos que hacer todos los demás es someternos a ellos. Vamos a leerlo en Hebreos 13:17. ¿Te animas, Marquitos? ¿Te animas a leerlo? Hebreos 13:17. (13:17). 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Gracias, hermano. Bueno, el versículo dice, obedeced a vuestros pastores. Notemos el plural. Era un grupo, una iglesia, una congregación de hebreos, y dice que había varios pastores. Siempre está en plural en la escritura cuando se habla de estas personas. Es decir, que no debe haber uno solo, sino que debe ser un grupo para ayudarse el uno al otro. Cuando es uno solo puede, si se desliga del Señor, puede ser muy carnal y puede causar mucho perjuicio. Por eso es importante que sean varios y que
de unos a los otros se puedan decir las cosas cuando están mal o cuando están bien. Son varios. Y el Señor ha dado ha dado su autoridad a esas personas. Esas personas, que son los hermanos que llevan la responsabilidad de la iglesia, tienen que dar cuenta a Dios. No son la última palabra y lo que ellos digan así es. Cuidado, la palabra de Dios es la última autoridad. Entonces, lo que ellos dicen también tiene que ser pasado por las escrituras. Además, esos hermanos tienen que reconocer que darán cuentas a Dios. No es que hacen lo que quieren. Darán cuenta a Dios. Tienen una responsabilidad mayor, porque si hay un desvío de una congregación, un desvío de la palabra, un desvío del Señor, ¿a quién llama el Señor? Apocalipsis 2 y 3. Al ángel de esa iglesia, es decir, a los hermanos que tienen la responsabilidad. A ellos se dirige, a ellos les reprende. El Señor ha puesto en su iglesia autoridad. No cada uno hace lo que quiere. Hay una autoridad y todos debemos someternos a esa autoridad. Esa autoridad, la única manera como pierde su vigor es si se aleja de la palabra de Dios. Mientras esté dentro de la palabra de Dios, tenemos que acatarla, todos, sumisos unos a otros. Autoridad delegada de parte del Señor en los ancianos. Un noveno principio, pureza, buscar activamente la pureza moral y doctrinal. 1 Corintios 5:11. Si lo tienes, 1 Corintios 5:11. Adelante, hermano. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Gracias, hermano. Esto es lo que el Señor dice. Una persona que se llama hermano, que dice que es creyente, pero está en cualquiera de estas cosas, no podemos admitirlo. Puede venir a las reuniones, por supuesto, puede escuchar la palabra de Dios, pero no estará en la cena del Señor, tampoco puede servir. Tiene que haber pureza moral. Entonces, si una persona dice, yo quiero participar con ustedes, quiero estar activo, servir en lo que son mis dones, quiero también participar en todo, en la adoración, en la ofrenda, es necesario que tenga una vida santa. Que si alguien se desvía entre los que ya están participando, podamos decir, no se puede. O dejas eso o tenemos que decirte que no participes más. El Señor quiere eso. Con el tal ni aun comáis. El Señor es el que nos autoriza, el que nos manda más bien. Entonces tenemos que buscar pureza moral. Este versículo habla de pureza moral. Segunda Juan 9-11. Un poco detrás de Apocalipsis. Un poco antes de Apocalipsis.
Segunda Juan 9 al 11. Si quieres, Jauma. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí no se trata de alguien que está actuando mal, inmoralmente, sino alguien que trae una doctrina equivocada. El Señor dice que no lo podemos admitir. Puede asistir a nuestras reuniones si quiere, pero tiene que estar en silencio, porque no tiene la doctrina de Cristo. No le podemos recibir o decir bienvenido, participar con él, porque si participamos con él, estamos participando de sus malas obras. Eso es lo que el Señor dice. Eso lo escribió hace mucho tiempo, pero sigue vigente hoy. Tenemos que cuidar y buscar la pureza moral y doctrinal. Para eso tenemos que conocer las Escrituras, y no solo algunos, todos. Qué bueno cuando una hermana que estudia las Escrituras trae luz a uno de los varones o a los varones y les dice, hermanos, yo creo que esto no está según la palabra. Con respeto, con actitud de sujeción, pero autorizada por la palabra. Y así todos nosotros. Es muy importante que la palabra de Dios tenga toda la autoridad entre nosotros. Buscar pureza moral y doctrinal. Otro principio bíblico es la colecta, la ofrenda, lo que el Señor quiere que aportemos a su bolsillo. El Señor tiene un bolsillo, tiene una cuenta bancaria, digamos así, en este mundo. Y son los creyentes los que colaboran en ese bolsillo del Señor. Y de ese bolsillo del Señor sale para varias cosas que en su palabra dice que es en lo que debemos gastar ese dinero. Segunda Corintios 8, versículos 18 al 21. Así el hermano Carlitos nos colabora. Segunda Corintios 8, 18 hasta el 21. Segunda Corintios 18. 18 al 21. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Qué me dijiste, Juan? Hasta el 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Gracias, hermano. Esta es la segunda parte de este punto, pero ya que el hermano leyó estos versículos, pues vamos a meditarlos un momento. Cuando los creyentes aportan al bolsillo del Señor, a la ofrenda, aquí en España se le dice la colecta, se recolecta de lo que cada uno ha puesto en su corazón, entonces se pone en una bolsa, se hace en secreto, y hay unos hermanos que cuentan esto, que hacen las cuentas, y los hermanos que tienen la responsabilidad están mirando
y orando en qué pueden invertir ese dinero que el Señor ha provisto. Entonces, esas personas que administran ese dinero, dice el versículo 21, hacen las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tienen que rendir cuentas delante de la asamblea, de la iglesia, de lo que se recibe y en qué se ha invertido todo eso. No es importante solamente hacerlo delante de Dios en secreto, sino también bien delante de los hombres, que sea todo transparente. Si el gobierno tiene la potestad de mirar esos fondos, si el gobierno mira, pide libros, pide soportes, es decir, recibos, comprobaciones de los diferentes dineros que se han repartido, tiene que ser claro, no hay que esconder nada, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Tenemos que ser buenos administradores de sus dineros. En realidad no son nuestros dineros, son los de Él. Y por eso tenemos que ser dirigidos por Él para ver en qué los invertimos. Esa es la segunda parte de este punto. Es también un principio bíblico de cómo debemos administrar los dineros que el Señor nos da. Pero la primera parte de este principio también es importante. 2 Corintios 9:7. A ver, ¿nos colaboras, Valentín? 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, hermano. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, que es una decisión personal. En el Antiguo Testamento se exigía y sí era obligatorio el diezmo. Es decir, si ganabas 1.000 euros, tenías que dar al templo 100. Pero en el Nuevo Testamento esa medida desapareció y encontramos más bien generosidad nacida de un corazón en comunión con el Señor. Aquí mismo en 2 Corintios 8 habla de hermanos que eran muy pobres. Y sin embargo, llamaban al hermano Pablo, al apóstol Pablo, y le decían, hermano, nosotros queremos colaborar con lo que tú estás haciendo por allí y por allá. ¿Cómo podemos hacer? Pero tenéis poco. Sí, no importa, no importa. Y cuando se nos acabe lo que tenemos, pues aquí estamos nosotros para servir en lo que sea. Maravilloso ese ejemplo de los hermanos macedonios. Sin medida. Sin medida. Y gracias al Señor, el día de hoy conozco a algunos hermanos que tampoco lo hacen por medida y son ellos los que el Señor usa para que el evangelio vaya a muchos lugares. Todo eso cuesta y de algún lugar tiene que salir. El Señor le da a ciertas personas dinero, medios, a veces los bendice muchísimo para que ellos den para su obra. Y hay hermanos fieles en hacer esto, pero lo hacen, como nos ha leído nuestro hermano, no con tristeza. Ay, ¿y ahora? No con tristeza, no por necesidad, que un hermano se pare aquí y diga, pues hay una obra en tal lugar del mundo y es necesario y tú puedes hacer la diferencia con lo que tú das. No coacción. No,
es el Espíritu Santo el que tiene que poner en cada uno qué tiene que poner en la colecta. Si es mucho, mucho, si es poco, poco. Cada uno de como propuso en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Si tú das y no estás contento, no estás con alegría, no des. El Señor no necesita tu dinero, es muy rico. Y hay hermanos que con mucha alegría dan. No hace falta que tú des con tristeza. Guárdalo, guárdalo. Y pídele al Señor que te conceda un corazón amplio para darle a Él. Y creo que esta oración la necesitamos hacer todos. El Señor ensanche nuestro corazón cuando vemos necesidades en su obra y que demos más. Pero no por imposición o por coacción o porque el hermano este dijo y me siento un poco mal. No, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En Mateo también tenemos otro principio en cuanto a esto que no vamos a leer por el tiempo, y es que debe ser en secreto. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ese es otro principio importante. Y otra cosa que está en 3 Juan es que no pedimos de personas que no se han convertido. Sin tomar nada de los gentiles, dice en 3 Juan. Sin tomar nada del que no es creyente. Yo sé, y en muchas religiones es así, que uno puede pecar todo lo que quiera y ofrece una suma grande en la reunión y piensa que está tranquilo con lo que ha dado de dinero y su pecado empató. Hizo algo malo, pero con dinero compró el favor de Dios. Qué vergüenza, pero eso existe. Y nosotros debemos estar lejos de eso. El Señor no necesita o no pide mi dinero, por rico que yo sea. Él no lo necesita. Todo el oro y la plata que hay en este mundo y que el hombre no ha podido calcular cuánto es en total, le pertenecen a Él. No podemos aportarle nada. Así que no hace falta que tú le des tu dinero. Lo que Él quiere es tu corazón. Y si tú no le has dado el corazón al Señor Jesús, no le has entregado tu vida a Él, eso es lo primero que el Señor espera de ti. Eso al Señor no se lo puede dar el dinero, ni el oro, ni la plata. Las personas son lo más valioso para Él. Y Él quiere que voluntariamente yo le entregue mi vida a Él. Como parte de mi vida, pues entonces le entrego mi dinero y yo administro el dinero que Él me da conforme a su voluntad. Y parte de su voluntad es esto, en comunión con Él, en oración a Él, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé de lo que tú me has dado? Y eso vengo y lo pongo en la colecta. Voluntaria, secreta y no de inconversos, no de personas no creyentes. Eso es lo que el Señor dice en cuanto a esto. Y terminamos con el lugar de la mujer y del varón. Voy a leer estos versículos rápidamente, son claros. Yo creo que sin mayores explicaciones podemos entender la voluntad de Dios en cuanto al lugar de la mujer y del varón en la iglesia. 1 Corintios 11. Versículos 3 al 7.
Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, no sé si hay alguno con algo cubierta, la cabeza cubierta, no. Bueno, estamos bien. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta o insulta su cabeza. Su cabeza es Cristo. Versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta o insulta su cabeza, que es el varón. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, el varón y la mujer en la reunión es solo una continuación de lo que ya sucede en la deidad. Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. Entonces, eso debe verse en la iglesia y por eso tal vez a algunos les ha llamado la atención que las hermanas aquí se cubren la cabeza. Esta es la razón. Y verán que los hombres no se cubren la cabeza. Esta es la razón. Buscar en una forma visible mostrar lo que es la voluntad de Dios que viene desde el cielo. Con Dios, cabeza de Cristo. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Madre mía, no vemos a los ángeles, pero los tenemos que tener en cuenta. Los ángeles ven en una iglesia que funciona conforme a las instrucciones bíblicas, ven esto, ven reflejado esto que ven en la gloria. Hay señal de autoridad. Versículo, hasta ahí llegamos, versículo 10, ¿no? Es el que hemos leído. Y ahora pasamos al capítulo 14 de 1 Corintios, los últimos versículos que leemos. 1 Corintios 14, 33 al 35. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Yo sé, y probablemente todos ustedes saben, que estos versículos han sido atacados de diversas maneras, pero siguen ahí. Como parte de la voluntad de Dios, siguen ahí. Yo sé que hay hermanos que no los practican y el Señor los bendice. Hay conversión de personas, hay crecimiento espiritual, es verdad. Pero un corazón que ama al Señor quiere buscar los secretos más íntimos de lo que Él desea y hacerlos. Y a mí me parece que estos mandamientos, si miramos al Señor y los recibimos de Él como deseos profundos de su corazón que le representan a Él algo muy importante, nos es fácil someternos a ellos. Y en todo caso, que el Señor nos ayude en esta congregación a obedecerlos.
que Él sea agradado, hasta con las cosas que nos parecen pequeñas. Él merece que en todo hagamos su voluntad y que vayamos conociendo su palabra para conocer qué es lo que a Él más le gusta y que tratemos no solo de obedecer de mala gana lo que Él dice, sino con alegría y con ese sentimiento. Esto es lo que el Señor quiere. Como el novio que quiere agradar a la novia, aunque no le diga todo lo que quiere, él como que se adelanta y ya sabe qué es lo que le gusta y qué le disgusta. Es muy sensible y no necesita mandamientos. Quiere agradarla. Pues lo mismo podemos hacer con el Señor. Mayor amor, mayor acercamiento a Él y Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Aunque me parezca difícil y aunque yo no entienda todo, quiero obedecerte. Y pues el Señor nos ayude para estas 11 cosas. Seguramente hay más, pero a lo menos estas 11 cosas, guardarlas con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle al hermano Rodrigo, si nos puedes despedir en una oración. Soy nuestro Padre, por este tiempo de estar en tu presencia, en adoración, por recordarnos tu palabra. Gracias porque somos oidores olvidadizos muchas veces y nos olvidamos de tus principios. Gracias que en esta mañana nos has refrescado esto y has enseñado a los nuevos creyentes que están llegando a la asamblea las cosas importantes que encontramos en tu palabra. Te pedimos que esta palabra sea bendecida en los corazones de los creyentes, que cada hermano, cada hermana no cuestione, acepte tu voluntad, tu señorío en la iglesia, los propósitos que tú tienes para con ella. Gracias, Padre, por los niños, gracias por los jóvenes, gracias por cada hermano, cada hermana que en esta mañana se ha reunido. Alabamos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Cristo, pidiendo tu bendición para esta semana. Amén. Amén.